hace todo lo que Él puede hacer, pero hay una sola cosa que Dios no puede hacer, y es forzarte a que continúes en el camino que Él abrió para ti. Dios puede abrir el camino, pero Él no puede obligarte a que tú camines por Él. Dios puede ofrecerte la salvación, pero no te puede obligar a que tú aceptes la salvación. Solamente puede ofrecerte, solamente puede invitarte, pero no puede obligarte. Y hoy vamos a ver en qué momento Saúl se perdió. Cuando hablamos de perdición, no estamos hablando de un momento exacto en la vida. En sí, los seres humanos, cuando decimos que nos perdemos, es porque perdemos las más grandes oportunidades que Dios nos da. Y esto forma parte de un proceso en la vida. Jesús lo llamó a esto en el Nuevo Testamento pecado contra el Espíritu Santo. Y Él dijo así: todo pecado será perdonado a los hombres, menos uno, y es el pecado contra el Espíritu Santo. Cuando dice la Biblia, todo es todo. Dios puede perdonar al mayor asesino, Dios puede perdonar al mayor adúltero, Dios puede perdonar al hombre más miserable, aquel que hizo tantos errores, aquel que cometió tantas cosas pecaminosas en la vida. Dios lo puede perdonar, mientras Él tenga sensibilidad para reconocer de que necesita de un Salvador. Mientras el ser humano reconozca su condición de pecador, siempre habrá perdón. Porque la única manera para que tú vayas a la presencia de Dios y aceptes a Jesús como tu Salvador es primero reconociendo que eres un pecador. Pero aquel que pierde la sensibilidad, aquel que se acostumbra a jugar con la voz de Dios, aquel que se acostumbra a jugar con el pecado, un día pierde la sensibilidad. Se acostumbra y va más lejos y se siente cómodo con el pecado. Entonces, cuando se siente cómodo con el pecado, ya no reconoce más su condición. Y si no reconoce más su condición, no hay arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Y si no hay perdón, no hay salvación. Vamos a abrir la Biblia hoy en el libro de Primera de Samuel, capítulo 13. Y déjeme contar hoy una historia muy desagradable, una historia muy triste. Sin embargo, aquí en estos 3 capítulos, de los cuales vamos a elegir solamente algunos textos, puede estar registrada también nuestra historia. Puede estar registrada tu historia. No es la historia de Saúl. Yo quiero que esta tarde o esta noche podamos revisar la vida o la historia de Saúl, no como la historia de Saúl, sino como mi historia, como tu historia. Saúl tuvo tantos privilegios, ¿y qué cosa sucedió? Acompáñenme un poquito a ver el contexto en cómo la Biblia nos coloca las oportunidades que Saúl desperdició. Miren, cuando Saúl llegó al trono, los filisteos, que era el pueblo enemigo, ya habían avanzado gran parte del territorio. Y los filisteos siempre fueron los mayores enemigos del pueblo de Dios. Siempre estaban molestando, siempre en guerra, siempre en conflicto, siempre enfrentando, siempre. Los filisteos siempre estuvieron allí en conflicto con el pueblo de Dios. Resulta que los filisteos tenían una ventaja humana. ¿Cuál la ventaja humana? Tenían mayores carros, tenían los mejores herreros, tanto así que los filisteos fabricaban el mejor armamento en esa época. Ustedes imaginen, un país que empieza a declarar la guerra a otro país que tiene mejor armamento, que fabrica su propio armamento. La lógica humana es que el país que fabrica mejor armamento es quien gane la batalla. Esa es la lógica humana. Ahora, los filisteos tenían los mejores herreros, tenían los mejores hombres para fabricar el mejor armamento. Tenían los mejores carros, el mejor ejército,
tenían la fabricación de armamento, tanto así que incluso los israelitas, cuando querían comprar algún tipo de armamento o querían allí mejorar su armamento, tenían que buscar un herrero filisteo, y por allí ya tenían una desventaja enorme. Entonces Saúl estaba pensando, ¿cómo yo podré hacer frente? ¿Cómo yo voy a poder hacer frente a este pueblo enemigo? Que es más poderoso, que es más organizado, que tiene más estrategia. Y la Biblia dice que estuvo 2 años creando alguna estrategia, sin hacer nada. ¿Qué cosa podemos hacer? ¿Qué cosa podemos hacer? Y de pronto él armó su estrategia. Su estrategia fue así. Juntó 3,000 hombres, 2,000 hombres se quedaron con él y 1,000 hombres los dio para que puedan ser comandados por su hijo llamado Jonatán. Entonces era un ejército dividido, 2,000 con Saúl y 1,000 con Jonatán. Jonatán se separa un poco de su padre y la Biblia dice que Jonatán, por la confianza y la fe que tenía en Dios, no le importó que los filisteos tengan mejores armas, no le importó que ellos sean mejores guerreros. Un día, con sus 1,000 hombres, atacó una fortaleza. La Biblia dice, atacó una guarnición. ¿Y saben qué cosa hizo Dios? Dios le dio la victoria. Porque es así aquel que confía en Dios. Aquel que confía en Dios puede tener no puede tener las herramientas necesarias. Aquel que confía en Dios puede tener el armamento menor, puede tener las limitaciones necesarias, pero aquel que tiene fe en Dios siempre va a tener victoria. Y cuando derrotó aquella fortaleza, déjeme imaginar un poco. Yo no sé cómo se habrá sentido Saúl. ¿Cuántos soldados tenía Saúl? 2,000. ¿Cuántos soldados tenía Jonatán? 1,000. Entonces él se puso a pensar, ¿cómo es posible que yo con 2,000 no haya enfrentado? Mi hijo con 1,000 enfrentó y ya ganó. Yo no sé si hubo celos, eso no dice la Biblia. No dice nada, no declara nada sobre el asunto. Hay un silencio allí. El problema es que cuando los filisteos descubrieron de que una fortaleza de ellos había sido destruida, ¿sabes qué cosa hicieron los filisteos? Se organizaron todo el pueblo. Todo el pueblo se organizó. Los militares ahora fabricaron sus mayores armas y empezaron a rodear, empezaron a hacer emboscadas. ¿Y sabes qué cosa dice la Biblia? Que el pueblo de Israel empezó a temblar y temblaba de miedo porque se olvidaba que era Dios quien peleaba sus batallas. ¿Sabes cuándo el miedo toma parte de nuestra vida? Cuando nos olvidamos de quién somos y a quién servimos. Cuando nos olvidamos quién está a nuestro lado. Cuando nos olvidamos quién pelea nuestras batallas. Cuando nos olvidamos que Dios está con nosotros. Nos angustiamos, nos estresamos, nos deprimimos, entramos en el pozo de la angustia y la desesperación. Y ahí el pueblo de Israel estaba temblando de miedo. Y Saúl también, por supuesto. Saúl temblaba de miedo y decía, ¿qué cosa tenemos que hacer? ¿Alguna cosa vamos a hacer? ¡Ah, ya sé! Él empieza a llamar al profeta. ¿Quién era el profeta? El profeta era Samuel. Y Samuel le dice, Saúl, no te preocupes. Espérame allá en Gilgal. Y allá en Gilgal vamos a hacer un sacrificio para Jehová. Y imagino allí Saúl con sus 2,000 hombres, pasando lista todos los días. Y una mañana se levanta y resulta que ya no hay 2,000, hay 1,800, porque 200 se han escapado de miedo. Al día siguiente se levanta, ya no hay 1,800, hay 1,500. Y cada día está menorando la gente porque el ejército tiene miedo. Tiene mucho miedo. La gente está desertando. Y allí Saúl entra en desesperación. A veces, cuando yo leo esta historia, yo no miro a Saúl, yo veo mi vida. ¿Qué cosa hago en la vida cuando todas las cosas se ponen en mi contra? Cuando intento controlar las cosas y veo que las cosas se escapan de mi mano. ¿Qué cosa es lo que yo hago en mi vida? Empiezo a actuar a mi forma. Porque, queridos, la desesperación en la vida nos lleva a tomar decisiones apresuradas y nos lleva a tener el control de las cosas y nos olvidamos que es Dios quien tiene el control de las cosas.
Y sabes que aquí se estaba librando o aquí se estaba dando la primera grande o la mayor prueba para el rey que fue elegido por Dios. ¿Cuál fue su mayor prueba? Cada día se le desertaba el pueblo. Cada día tenía menos gente. Y los filisteos estaban organizados. ¿Y qué cosa sucede? Miren, acompáñenme ahora entonces a la Biblia. Primera de Samuel capítulo 13, versículo 8. Dice así: y él esperó 7 días. Ojo con esa expresión. ¿Cuántos días esperó? 7. 7 días. Conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal. ¿Qué sucedía con el pueblo? El pueblo se desertaba. Entonces Saúl, entrando en desesperación, dice el versículo 9, o el versículo 9 dice: entonces dijo Saúl: tráiganme el holocausto y la ofrenda de paz. Y él ofreció el holocausto. Presten atención acá. Yo no sé qué hubiesen hecho ustedes, pero yo cuando leí esta historia, desde hace mucho tiempo atrás, yo me puse a pensar en lo siguiente: ¿qué hubiese hecho yo en el lugar de Saúl? ¿Acaso no hubiese actuado de la misma manera? Probablemente que sí. Porque uno dice, finalmente, sacrificio es sacrificio. Finalmente es para Dios. ¿Eso es nuestra justificación o no? Hay gente que dice, no importa cómo adores, finalmente adora a Dios. ¿Has escuchado eso o no? No importa cómo, finalmente es para Dios. ¿Cuál es la diferencia entre el rey y el profeta? ¿Al caso los dos no son líderes? Son líderes. Pero Dios había determinado que el único que podía ofrecer el sacrificio, ¿quién era? El sacerdote. Presten atención, por favor, desde aquí yo quiero que no se pierdan cada detalle. ¿Y qué cosa hace Saúl? Saúl dice, bueno, finalmente como es para Dios, él acepta como sea. No vino el profeta, yo lo voy a hacer. Cuando nuestro capricho humano se impone y va contra la voluntad divina, entramos en el terreno más peligroso de nuestra vida. Dios pide una cosa y yo hago otra. Dios dijo, tiene que ser el profeta. Y él dijo, no, ¿cuál es el problema que yo lo haga? Cuando entras en conflicto con aquello que Dios ordenó y empiezas a hacer las cosas a tu modo, por más buenas que parezcan, Dios no las acepta. Voy a repetir esta parte. Cuando hagas las cosas a tu modo, por más buenas que parezcan, Dios no las acepta. ¿Qué sucedió? Él estaba allí, ofreció el sacrificio con su ropa de militar. Él estaba con arma, dijo, tráigame el cordero. Sacrificó el cordero. Y cuando él terminó de sacrificar el cordero, miren lo que dice allí, versículo 10. Cuando él acababa de ofrecer el holocausto, Samuel venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Versículo 11 dice, entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Qué pregunta, ¿verdad? ¿Qué has hecho? ¿Por qué no esperaste? ¿Saben cuál fue el mayor problema de Saúl? Falta de fe. ¿Acaso Dios no pudo derrotar a los madianitas solo con 300 hombres? ¿Acaso Dios no era el que peleaba sus batallas? ¿Y cuál era el problema si todo el ejército se le iba? Si la victoria es de Jehová, Saúl debió esperar hasta el último porque era Dios quien dirigía a su pueblo. Sin embargo, la falta de fe nos lleva a cometer 2 errores. Número 1, nos lleva a apresurarnos en la vida y nos lleva a tomar decisiones equivocadas en contra de la voluntad de Dios.
¿qué cosa has hecho?, le dice Samuel. Y miren qué respuesta le da Saúl. Versículo 11, Saúl respondió: yo vi que el pueblo se me desertaba. Vi que tú no venías dentro del plazo señalado. Vi que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Entonces yo me dije: ahora vendrán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. ¿Y saben qué cosa dice Saúl? Dice así: por eso los herreros tenían los mejores hombres para fabricar el mejor armamento. Tenían los mejores carros, el mejor ejército, tenían la fabricación de armamento. Tanto así que incluso los israelitas, cuando querían comprar algún tipo de armamento o querían allí mejorar su armamento, tenían que buscar un herrero filisteo. Y por allí ya tenían una desventaja enorme. Entonces Saúl estaba pensando: ¿cómo yo podré hacer frente? ¿Cómo yo voy a poder hacer frente a este pueblo enemigo? Que es más poderoso, que es más organizado, que tiene más estrategia. Y la Biblia dice que estuvo 2 años creando alguna estrategia, sin hacer nada. ¿Qué cosa podemos hacer? ¿Qué cosa podemos hacer? Y de pronto él armó su estrategia. Su estrategia fue así: juntó 3,000 hombres, 2,000 hombres se quedaron con él, y 1,000 hombres los dio para que puedan ser comandados por su hijo llamado Jonatán. Entonces era un ejército dividido: 2,000 con Saúl y 1,000 con Jonatán. Jonatán se separa un poco de su padre, y la Biblia dice que Jonatán, por la confianza y la fe que tenía en Dios, no le importó que los filisteos tengan mejores armas, no le importó que ellos sean mejores guerreros. Un día, con sus 1,000 hombres, atacó una fortaleza. La Biblia dice: atacó una guarnición. ¿Y saben qué cosa hizo Dios? Dios le dio la victoria. Porque es así aquel que confía en Dios. Aquel que confía en Dios puede tener no puede tener las herramientas necesarias. Aquel que confía en Dios puede tener el armamento menor, puede tener las limitaciones necesarias, pero aquel que tiene fe en Dios siempre va a tener victoria. Y cuando derrotó aquella fortaleza, déjeme imaginar un poco. Yo no sé cómo se habrá sentido Saúl. ¿Cuántos soldados tenía Saúl? 2,000. ¿Cuántos soldados tenía Jonatán? 1,000. Entonces él se puso a pensar: ¿cómo es posible que yo con 2,000 no haya enfrentado? Mi hijo con 1,000 enfrentó y ya ganó. Yo no sé si hubo celos, eso no dice la Biblia. No dice nada, no declara nada sobre el asunto. Hay un silencio allí. El problema es que cuando los filisteos descubrieron de que una fortaleza de ellos había sido destruida, ¿sabes qué cosa hicieron los filisteos? Se organizaron todo el pueblo. Todo el pueblo se organizó. Los militares ahora fabricaron sus mayores armas y empezaron a rodear, empezaron a hacer emboscadas. ¿Y sabes qué cosa dice la Biblia? Que el pueblo de Israel empezó a temblar, y temblaba de miedo, porque se olvidaba que era Dios quien peleaba sus batallas. ¿Sabes cuándo el miedo toma parte de nuestra vida? Cuando nos olvidamos de quién somos y a quién servimos. Cuando nos olvidamos quién está a nuestro lado. Cuando nos olvidamos quién pelea nuestras batallas. Cuando nos olvidamos que Dios está con nosotros. Nos angustiamos, nos estresamos, nos deprimimos, entramos en el pozo de la angustia, la desesperación. Y ahí el pueblo de Israel estaba temblando de miedo. Y Saúl también, por supuesto. Saúl temblaba de miedo y decía: ¿qué cosa tenemos que hacer? ¿Alguna cosa vamos a hacer? Ya sé. Él empieza a llamar al profeta. ¿Quién era el profeta? El profeta era Samuel. Y Samuel le dice: Saúl, no te preocupes, espérame allá en Gilgal. Y allá en Gilgal vamos a hacer un sacrificio para Jehová. Y imagino allí Saúl con sus 2,000 hombres, pasando lista todos los días. Y una mañana se levanta y resulta que ya no hay 2,000, hay 1,800, porque 200 se han escapado de miedo. Al día siguiente se levanta, ya no hay 1,800, hay 1,500. Y cada día está menorando la gente, porque el ejército tiene miedo. Tiene mucho miedo.
La gente está desertando. Y allí Saúl entra en desesperación. A veces, cuando yo leo esta historia, yo no miro a Saúl, yo veo mi vida. ¿Qué cosa hago en la vida cuando todas las cosas se ponen en mi contra? Cuando intento controlar las cosas y veo que las cosas se escapan de mi mano. ¿Qué cosa es lo que yo hago en mi vida? Empiezo a actuar a mi forma. Porque, queridos, la desesperación, eso me esforcé y ofrecí el holocausto. Amigos y hermanos, quiero que presten atención porque este es el centro de mi mensaje de hoy. ¿Cómo queremos ganar la salvación? ¿Con nuestro esfuerzo? Imagine la escena. Saúl acaba de ofrecer el sacrificio. Viene Samuel y le dice: ¿qué has hecho? En otras palabras, lo que acabas de hacer está en contra de la voluntad de Dios. ¿Cuál debió haber sido la reacción de Saúl cuando el profeta? Le dice: ¿qué has hecho? ¿Cuál creen que debió haber sido? Hubiese sido así: Samuel, pequé, reconozco. Lo que pasa es que yo me desesperé. Lo que pasa es que yo quería tener el control del ejército y vi de que todos iban. Pero por favor, Samuel, pequé, Samuel, he pecado. Pide perdón a Dios. Vamos a pedir perdón a Dios. Yo sé que no debía hacer y lo hice. Por favor, pide a Dios. Ora por mí. Oremos juntos. Yo reconozco que he pecado contra Dios. Pero eso no hizo Saúl. En lugar de reconocer su pecado, empezó a justificar su pecado. Voy a repetir esto. En lugar de reconocer su pecado, ¿qué cosa hizo Saúl? Empezó a justificar su pecado. Y yo quiero hablar este momento con tanto amor. Una de las cosas más curiosas que los seres humanos hemos aprendido a hacer es a justificar lo que sabemos que está mal.
nos cuesta reconocer. ¿Nos cuesta o no nos cuesta?